Hola, yo soy Camilo Y yo soy Diego Jacobo. Y y aquí aquí hablamos del negocio fuera del juego. Bueno, hola a todos, hola Diego, ¿cómo va todo? Otra Hola, Camilo, vez ¿todo bien? acá hablando de lo que nos gusta, del negocio que hay detrás del fútbol y del deporte. Y hoy tenemos un tema muy bueno. Y es, ¿usted sabía que el mundial del próximo año, el valor de las plantillas va a superar los 16, 17 billones de dólares solo en las plantillas? Qué locura. Inglaterra lidera este ranking con 1.5 billones de dólares, seguido de España y Francia, mientras que hay otras selecciones que no, como Nueva Zelanda o Qatar, que no llegan ni a los 15, 16 millones de dólares. Entonces, Parejo. teniendo este abrebocas de estos datos tan impresionantes, o sea, una diferencia de 150 veces entre Inglaterra y Qatar, hoy en Fuera de Juego vamos a analizar eso, esa brecha brutal que hay entre las selecciones más caras y las más modestas. Pero no solo eso, también vamos a hablar de cómo ese valor impacta considerablemente en temas como el patrocinio o los derechos deportivos. Y para finalizar, veremos cómo no solo que, o sea, este valor tan grande que vemos no garantiza el éxito deportivo. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Listo, una Camilo, gracias. Ahí le boto otro dato de esos cocteleros que le gustan a usted harto, del tema de los valores de las plantillas. Y el top 10 de las selecciones más caras alcanza un valor de aproximadamente 9.600 millones de dólares. O sea, de los 48 equipos, solo 10 representan prácticamente el 60% del valor Dos total de terceras los... partes. Las 10 primeras Ajá, selecciones representan dos terceras partes de esos 16, exacto. 18 billones de dólares que hablamos. Wow. Un quinto de los participantes prácticamente son 2/3 del valor total. Pues ahí demuestra el poder de prácticamente las 5 grandes ligas de Europa. Son precisamente Inglaterra, España y Francia, que los nombraba usted. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Brasil? ¿Quién es el primero? Brasil. Brasil cuesta 1.000 millones de dólares. Argentina, ya le digo, Argentina está Argentina. en 625 millones. Y Colombia está en 342 millones de dólares. O sea, estamos como en la mitad de, más o menos como en un poquito más abajo del promedio. Pues si sacamos el valor de todas las elecciones y lo dividimos en el total de las elecciones, estamos hablando de un promedio de 363 millones por selecciones. Pero pues ahí cabe el gran asterisco que usted mencionaba al principio de la diferencia entre Inglaterra y Qatar, por ejemplo. Claro. De Qatar, que creo que la nómina está alrededor de los 10 millones y Inglaterra 1.500. O sea, una diferencia de 150 veces. Un poquito abismal. Wow. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más en el valor de las elecciones? ¿Qué más le cuento? No, pues así, pues se nos está quedando por fuera una que es de las más caras, adelantándome un poquito a lo que usted decía del tema de relación del costo de las nóminas con el éxito deportivo. Y es, por ejemplo, Italia. Italia tiene un valor de 980 millones de dólares y está en el repechaje. Ni sabemos si va a ir al mundial finalmente. Yo le tengo una, solo para dimensionar un poco el valor de los valores, es John Arias vendido a Inglaterra. Su valor fue aproximadamente como de 12, entre 12 y 15 millones de dólares. No lo tengo el valor exacto. Eso es casi entre 20 y 50% más de la nómina de Qatar, para hacernos una idea. Y es lo mismo, es casi el mismo valor de una nómina como Nueva Zelanda, que cuesta eso, 15 millones de dólares. Pues imagínense, Virts creo que fue la transferencia más cara y fueron 150 millones de dólares. O sea, ¿cuántas selecciones valen menos de 150 millones de dólares? Virts debe ser un poquito más porque creo que ese valor es en euros, el de los 150 millones. Entonces póngale 170.
Bueno, y ahora como cambiando, viendo el segundo tema, ¿qué impacto tiene ese valor económico de las plantillas al final de la verdad? O sea, ¿qué impactos existen frente a ese valor de las plantillas? Pues qué impactos, como usted lo comentaba en temas de patrocinios y de derechos de televisión, pues a nivel mundial los partidos, digámoslo así, que se rapan de fase de grupos son pues de las selecciones top, digamos así, como Alemania, Brasil. Yo sí pongo ahí mis dudas de Inglaterra, que pues, es de opinión súper personal y súper impopular. A mí se me hace que Inglaterra está súper sobrevalorada. Una parte la entiendo que es porque pues es una liga en libras prácticamente, entonces pues ellos tratan sus jugadores en libras y ya usted al convertirlo a dólares, pues el valor incrementa aún más. Pero bueno, volviendo al tema, estos son los derechos que todo el mundo quiere, literal todos los países quieren del mundial. Y pues la FIFA claramente aprovecha para acomodar sus paquetes de vender esos partidos y ahí pues agregar partidos de selecciones tipo Qatar, Jordania, Nueva Zelanda, de los que sí pues no tienen tanto mercado. Uno, porque pues los jugadores no son conocidos y pues el público de interés es muy poquito. No sé cuánto sea la población de Qatar, por ejemplo. Hay 3 millones de personas. Frente a, no sé, Inglaterra, que tiene pues interés mundial. Sí. Y eso frente a derechos deportivos. El otro tema donde hay impacto es en patrocinios, usted lo decía, y es, por ejemplo, selecciones entran en una posición muy fuerte a la hora de negociar sus contratos con, pues no solo desde el tema comercial, sino solo desde el arranque con Nike y con Adidas. Entonces, selecciones como Francia, Argentina, España entran a negociar con Adidas y Nike y entran en 80, 100 millones de dólares por ciclo. Entonces, eso para una federación, tener seguramente el valor que cobra Inglaterra, Francia, Italia, a Brasil, Argentina, los que están casi por el billón de dólares, pues les permite cobrar 100 millones de dólares. Salir y decirle, oiga, Adidas, si usted no me da esto, pues básicamente me voy. En el otro lado, Nike está dando 20, 30 millones de dólares más. O sea, ese poder, creo que hay ese poder, tiene ese impacto económico en el valor de la plantilla, hace que los patrocinios sean mucho más, le cueste mucho más en la oferta comercial, claramente. De ahí y es que me la dejó picando en el área, que para ahí lo interrumpo para contarle una anécdota. Y si una vez me llevaron a los headquarters de Adidas allá en Alemania. Sí. Eso fue justamente el año pasado, en julio. Eso fue un par de meses después de que se anunciara la ruptura de Adidas y la selección alemana. Sí. Entonces, allá a modo de chisme nos contaron que pues Adidas, este es el último mundial que Adidas va a patrocinar a Alemania, porque a partir de 2027 lo va a patrocinar Nike, que recordemos que Nike es de Estados Unidos y pues son las dos empresas más rivales en este tema. Y fue que Nike llegó con una oferta anual de 100 millones de euros. La de Adidas está alrededor de 50 millones. Entonces Adidas dijo, pues para mí no tiene sentido económico dobletearme o pagarle más del doble como lo está haciendo Nike. Yo no voy a entrar en esa puja. Pues la Federación Alemana evidentemente eligió la oferta que más le convenía, que es la de Nike, de los 100 millones de euros. Pero vea que esto sí tiene un impacto gigantesco y es solo en la venta de camisetas. Acá hay dos datos importantes. Durante 6 meses antes del Mundial de Qatar y 6 meses después del Mundial de Qatar, Argentina vendió 10 millones de camisetas. A precio retail, más o menos en promedio, a $100 la camiseta. Eso significa que Adidas, por concepto de camisetas de Argentina, vendió 1.2 billones de dólares. Una locura. Es decir, que yo con mi plantilla, y de esas lo que dicen es que uno creería que todas de Messi, pero no, la verdad es que pues tenía tan buenos jugadores, su plantilla era tan grande amplia, a nivel de valor, tan amplia, que
Messi sí de esos 10 millones de camisetas puso 2 millones, pero los otros 8 es porque estaba un Enzo, un De Paul, un Dibu, etcétera, etcétera, que hacía pues que los otros también se movieran. Y cuando, pues si yo tengo que poner 50, 100 millones de dólares, pero puedo generar garantizar que voy a tener 1.2 billones, pues de alguna forma ahí está el retorno. Y otro ejemplo, sin ir más lejos, Francia en ese mismo mundial vendió aproximadamente 4 millones de camisetas. Eso también son 400 millones de dólares. Entonces, acá sí hay un efecto. O sea, Francia y Argentina sí pueden llegar pisando duro en decir, oiga, mi plantilla es esta. Yo tengo estos referentes. A mí no me va a convencer con 50 millones de dólares. Sí. En total. En total. Entonces, yo creo que ahí hay otro punto pues importante. Entonces, ahí hay un impacto en los patrocinios y en el valor de los derechos de televisión. Hay otro impacto económico importante en el valor el impacto económico que genera el valor de las plantillas. Bueno, después de todos estos datos tan interesantes y estos valores astronómicos de plantillas, ¿cuál es su conclusión, Diego? ¿Esto garantiza el éxito? No, mi conclusión es que no le garantiza el éxito deportivo. Sí le da más chances de ganar, evidentemente, pero no le va a garantizar ser campeón. Entonces, usted y yo hablamos de Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra cuesta 1.5 billones de dólares, pero hace 60 años no es campeón mundial. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Acá el valor no garantiza títulos y hay otros factores súper decisivos a la hora del resultado deportivo, que haya cohesión táctica, que haya equipo, que haya fraternidad, eso que no sé si lo ha visto cuando ven ahorita viendo al Bayern, usted ve que ese company tiene al equipo un poco parecido a Klopp, donde todos son familia, donde todos celebran un gol. Y le faltan a Neuer ir hasta el otro lado del campo a felicitarse, abrazarse, darse la mano, porque eso trae el resultado deportivo, creo yo, esa cohesión táctica, esa camaradería, esa amistad, esa fraternidad. Obviamente la experiencia y la mentalidad. Esto es un torneo corto donde la mentalidad es súper importante y reponerse de un gol, de una expulsión, de un mal momento para darle la vuelta al partido y son 90 minutos. Máximo algunos tendrán alargue. Entonces, pues hay que tener mucha cabeza también. Y claramente, pues Inglaterra, Bélgica, que hablamos que tienen nóminas súper astronómicas y no han llegado a finales o semifinales hace mucho tiempo. Sí, como contraejemplos, pues lo hablamos usted y yo, Croacia y Marruecos. Nóminas que, no sé, por ejemplo, Croacia antes de Rusia que llegó a la final y Marruecos antes de Qatar que llegó a semis justamente contra Croacia, que hablamos que las nóminas eran como alrededor de 400 millones de euros, pues les fue mejor que muchas otras más costosas. Exacto, yo tenía ese dato. Marruecos en el 22 es una selección de 380 millones de dólares, era una selección de 380 millones de dólares, llegó a semis. Y Croacia igualmente. Entonces, exacto. El valor de la nómina claramente no garantiza títulos. Sí, como lo decía Felipe, lo hice en uno de los capítulos pasados que hicimos. En el papel todos muy buenos, pero en la cancha son 11 contra 11. Totalmente de acuerdo. Bueno, listo, Camilo. Entonces, que muchas gracias. Cerremos acá. Listo. Esperamos, nos vemos en una próxima edición donde seguramente seguiremos hablando de esto que tanto nos gusta, que es el negocio que hay detrás del deporte. Nos vemos. Listo. Para todos ustedes, por favor, no olviden suscribirse, darnos like, comentarios, compartir los videos. Y nos vemos en una futura ocasión. Gracias Camilo. Y aquí hablamos del negocio fuera del juego.